Capítulo 2. Tres sucesos. 17 de junio de 1997, 11:45 p.m., Inglaterra. Aproximadamente 72 horas antes, un gran carguero llamado Melbourne entró en la bahía entre la isla de White y West Sunset, frente a Portsmouth. Había recorrido miles de millas en las últimas semanas. Desde Hong Kong, su punto de partida, se dirigió a Perth, en Australia Occidental. Descargó la carga, recogió los contenedores y repostó desde allí. Navegó hacia el oeste a través del Océano Índico y alrededor del extremo sur de África hasta el Atlántico y Nueva York. Permaneció en el puerto de Nueva York durante 3 días y finalmente inició la última etapa del viaje hacia el Reino Unido. Cuando la noticia de la llegada del Melbourne llegó a la mesa de la Unidad Táctica de Armas de Fuego de la Policía de Hampshire, el sargento David Marsh cogió el teléfono y llamó a su inspector, jefe de la TFU. Junto con los equipos de apoyo de armas de fuego, son grupos tácticos de armas especiales dentro de las fuerzas policiales del Reino Unido, disponibles las 24 horas del día. Muchos de los miembros de estas unidades policiales de élite son exmiembros de las fuerzas británicas. «Está aquí, señor», dijo Marsh cuando el DCI respondió. Marsh escuchó atentamente sus instrucciones y asintió. «Considere lo hecho, señor». Llamó y marcó un nuevo número. Si el chivatazo que había recibido era correcto, podía haber problemas. Un cargador ya había empezado a llevar la carga de Melbourne a la costa. Un grupo de 4 chinos descargó las grandes cajas de madera del mechero, nada más atracar, y utilizó una carretilla de elevadora para transferirlas a un camión que esperaba. Los 2 agentes simbólicos de la policía de Hampshire que estaban de servicio esa noche, Charles Thorne y Gary Michels, recorrieron la zona del muelle y observaron que el tiempo era inusualmente agradable. Para que una noche de junio, lamentablemente debido a un fallo en las comunicaciones, no fueron informados del mensaje que recibió el sargento de policía de la TFU, David Marsh, aunque más calamitoso fue el hecho de que ninguno de los dos iba armado. Thorne se detuvo de repente a mitad del camino y preguntó a su compañero, «¿Oyes algo?». A lo lejos se oía un zumbido de una grúa hidráulica, utilizada para descargar la carga. Michels asintió. «Parece que alguien está descargando. No sabía que hubiera un atraque programado esta noche. ¿Y tú?». Thorne negó con la cabeza. «Aduanas e impuestos especiales no me han comunicado. Vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo?». Los 2 hombres se apresuraron a dar la vuelta a una esquina, pasando por un almacén desde el que podían tener una vista sin obstáculos del puerto. En efecto, 4 hombres estaban cargando cajas en un camión. «¿Dónde están las aduanas e impuestos especiales? Deberían estar supervisando la descarga, ¿no?», preguntó Michael. «A menos que se trate de una descarga no programada», dijo Thorne. Rápidamente llamó por radio a su oficina para solicitar más agentes. El despachador del centro de comunicaciones les informó de que el TFU de la policía de Hampshire estaba en camino y que se quedara en el lugar. Los chinos habían terminado con el mechero y ya se estaba alejando. El camión estaba casi lleno. Solo quedaban 2 cajas en el suelo. Se irían en minutos. Tenemos que detenerlos», dijo Thorne. «¡Vamos!». Los 2 hombres se pusieron a la vista de los chinos. «Buenas noches», le llamó Thorne. «¿Quieren decirnos qué están haciendo?».
Uno de los chineses salió del camión y sacó unos papeles. Thorne los miró. Sabe que esto es muy irregular, señor. Se supone que aduanas e impuestos especiales deben autorizar su descarga. ¿Qué tienen esas cajas? El chinés, que aparentemente hablaba poco inglés, señaló los papeles. Bien, dijo el sargento Thor, mirando de cerca los números de envío y comparándolos con las cajas. Una seguía en el suelo, la otra en la carretilla elevadora. Esta tiene media tonelada de té. ¿Y la otra qué? El chino sonrió. Juguetes fabricados en Hong Kong. Mitchell susurró a Thor. Las importaciones del lejano oriente suelen llamar a Sometown. Thor asistió y dijo en voz alta: vamos a abrirlos ahora, ¿de acuerdo? Mitchell cogió una palanca del lateral de la grúa hidráulica y levantó la tapa de la caja de madera. Estaba lleno de paja, espuma de poliestireno y grandes bolsas etiquetadas con caracteres chinos. Mitchell abrió una de las bolsas y encontró en su interior docenas de bolsas más pequeñas, marcadas con caracteres similares. Lanzó una de las bolsas pequeñas a Thorne, que rápidamente utilizó una navaja para abrirla. Estaba llena de té. Bien, dijo Thorne, vamos a abrir la otra. Cuando la carretilla elevadora pasó por delante de los agentes, un jeep de la TFU totalmente marcado en el que viajaban 4 hombres, entre ellos el sargento Marsh, entró rápidamente en la zona de carga del muelle y se detuvo. Sargento Marsh, dijo Thor, me alegro de verte. Parece que estos tipos no conocen los procedimientos operativos estándar de aduanas e impuestos especiales. ¿Podemos hablar con usted, sargento?, dijo Marsh, señalando hacia el jeep. Mitchell observó cómo Marsh susurraba a Thor, y luego miró a los 4 chineses que se habían reunido cerca de la carretilla elevadora. Eran todos jóvenes, probablemente en la última etapa de la adolescencia o en los primeros años de la veintena. La conferencia había terminado. Marsh cogió la palanca de Thorne y la golpeó contra el lateral de la caja, que contenía el té, rompiendo uno de los paneles laterales. A continuación retiró el panel, dejando al descubierto un amasijo de paja. Marsh jugó en el embalaje con la palanca y lo sacó. Tenemos razones para creer que tiene algo escondido aquí, dijo Marsh a uno de los chineses. El extremo afilado de la palanca golpeó una gran bolsa de lona, haciéndola estallar. Un polvo blanco y cristalino resumó por la rotura. Después de 2 años de servicio en la brigada antidroga de la policía de Hampshire, Marsh no había perdido la costumbre de llevar consigo un kit de análisis de drogas. Rápidamente sacó un frasco de plástico del kit, lo abrió y metió un poco de polvo blanco en el frasco con el dedo. Volvió a tapar el frasco y lo agitó enérgicamente, mezclando el polvo blanco con un reactivo. El líquido transparente cambió de color. Marsh se volvió hacia los chinos. Tengo razones para creer que esto es heroína. Ahora voy a tener que ponerlos bajo. Unas ráfagas de ametralladora automática le interrumpieron, tomados por sorpresa. Mitchell y Thorne fueron los primeros en caer. Afortunadamente para Marsh, su equipo había venido preparado. Marsh cayó al suelo y rodó rápidamente detrás de la caja, protegiéndose de la avalancha de balas. Los otros 3 oficiales también saltaron para cubrirse con fusiles MP5 de funcionamiento estándar. La TFU devolvió el fuego a los chinos. A pesar de que las armas eran de un solo disparo, las TFU eran francotiradores. Un chino cayó. Marsh estaba armado con la pistola Smith & Wesson 15 Maxell Loading. Se asomó al contenedor y efectuó un par de disparos antes de que una lluvia de balas se estrellara contra el lateral de la caja, obligándoles a retroceder. Los chinos eran adversarios formidables que sabían utilizar sus armas, que a Marsh le parecían
Mac 10. Sabía que en realidad eran Cobray, una ametralladora de 9 milímetros que seguía el modelo de la Mac. Aunque no estaban bien fabricadas, las bandas delincuentes preferían las Cobray porque se vendían e intercambiaban por piezas y por tanto eran fáciles de ocultar. Al cabo de un minuto casi habían terminado. Todos los chinos, excepto uno, estaban muertos. No hubo bajas en el equipo de Marsh. El único pistolero chino se dio cuenta del aprieto en el que se encontraba e intentó una maniobra Kamisaki. Gritó algo en cantonés y corrió hacia Marsh, con su arma disparando a toda velocidad. Marsh no se dejó llevar por la precaución, se levantó, utilizó las dos manos para estabilizar su pistola, apuntó al hombre que corría y apretó el gatillo. El hombre retrocedió y cayó al suelo. Marsh respiró aliviado y corrió hacia donde estaba Thorne y Michels, el miembro de la TFU, al que todos llamaban Doc. Estaba atendiendo a dos agentes, pero se volvió hacia Marsh y negó con la cabeza. Marsh frunció el ceño y dio una orden a uno de sus hombres. Consigue que Doc ayude a estos agentes y ponte en contacto con el DCI. Dígale que el chivato fue bueno. Dígale que los villanos habrían escapado si no hubiesen sido detenidos por los dos valientes agentes de la policía de Hampshire. 18 de junio de 1997, 8 p.m., Hong Kong. De las muchas atracciones de Hong Kong, los elegantes restaurantes en barco ofrecen a los visitantes no solo una magnífica cena, sino una de las mejores atracciones turísticas del puerto de Sheung Wan. En la costa sur de la isla, la mayoría de ellos están unidos por pasarelas y sus ornamentadas fachadas doradas y pintadas lucen especialmente gloriosas, iluminadas por la noche. Uno de estos restaurantes flotantes, el Emerald Palace, había sido reservado para un evento especial el 18 de junio y estaba cerrado al público. EurAsia Enterprises, una antigua empresa de transporte y comercio propiedad privada de una familia británica desde mediados del siglo XIX, celebraba una cena para su presidente que se jubilaba tras 30 años de servicio. Una banda de suite formada de integrantes por músicos chinos interpretaba con sorprendente fidelidad éxitos de Glenn Miller y Benny Goodman, mientras la pista de baile se llenaba de hombres y mujeres británicos vestidos formalmente. Guy Thackeray, director general de la empresa de 48 años, había vivido en Hong Kong toda su vida. Su tatarabuelo fundó EurAsia Enterprise en 1950. Poco después de que Hong Kong fuera cedida a Gran Bretaña, la familia se negó rotundamente a sacar la empresa a bolsa y Guy Thackeray era entonces el único propietario del 59% de las acciones de la empresa. El resto de las acciones estaban en manos de otros miembros del consejo de administración, incluido John Desmond. El presidente saliente, todos estaban presentes sentados con sus cónyuges en la mesa superior. Guy Thackeray se sentía fuera de lugar en los actos de su propia empresa. El último mes había sido un infierno a medida que se acercaba la fecha límite del 1 de junio. Se sentía más desesperado y ansioso. La carga secreta que llevaba sobre sus hombros respecto al futuro de EurAsia Enterprise le estaba pasando factura. Sabía que muy pronto tendría que hacer pública una información fatídica, pero no sería esta noche. Thackeray recorrió la pista de baile captando la atención de una cara amiga, aquí y allá asistiendo con la cabeza en señal de reconocimiento. Miró su reloj, eran casi la hora de su discurso. Dio un último sorbo a su gin tonic y se acercó al podio. De vuelta a la cocina, el cocinero chino de 61 años, Chang Won, refunfuñaba para sí mismo. Le encantaba cocinar
y se consideraba uno de los mejores cocineros de Hong Kong. De hecho, la reputación del Emerald Palace se había forjado gracias a la habilidad de Chang para crear magníficos brebajes en los estilos de Sichuan, cantonés y mandarín de la cocina china. Mirando el nuevo pedido que le traía un camarero, se encogió de hombros y se dirigió a la gran nevera metálica para coger más bolas de masa cruda preparadas previamente para su consternación. No estaban dentro. Para su consternación no estaban dentro, se habían ya utilizado ya todas. Chang Won maldijo en silencio a su ayudante, Bobby Lin. Debía haber olvidado hacer más esa tarde. Bobby, llamó al chico, probablemente estaba en el almacén. Bobby, volvió a gritar Chang, cerró de golpe la nevera y salió de la cocina. El almacén estaba al lado de la cocina, convenientemente insonorizado del ruido de los comedores. Chang pensó que no le importaría esconderse en el almacén durante un rato. También no podía culpar a Bobby por tomarse un descanso. Chang entró en la sala llena de contenedores. Estaba oscuro, lo cual era extraño. Hubiera jurado que Bobby estaba aquí. Chang encendió el interruptor de la luz. Nada más que cajas apiladas sobre otras cajas, latas y contenedores. Bobby, ¿dónde diablos estás?, preguntó Chang Won en cantonés. Entonces vio los tenis. Bobby Lin estaba inconsciente, tumbado entre dos pilas de cajas de cartón. Chang se agachó para examinar el cuerpo inmóvil. ¿Bobby? Chang no sabía que le había golpeado, todo lo que sintió fue un rayo. Chang no sabía que le había golpeado. Todo lo que sintió fue un rayo en la parte posterior de su cabeza y luego hubo oscuridad. El instrumento que rompió el cuello de Chang Won fue una mano muy callosa, perteneciente a un hombre cuyo aspecto era ciertamente inusual. Incluso en una zona densamente poblada como Hong Kong, era un chino, pero tenía el pelo blanco como la nieve, la piel muy pálida, casi rosada, y tras unas gafas de sol oscuras, unos ojos azul rosado. Tenía unos 30 años y la complexión de un levantador de pesas. El chino albino gruñó ante las dos figuras muertas en el suelo, y luego se dirigió a la única portilla de la habitación, la abrió y se asomó y miró hacia el agua, donde una barca de remos con otros dos hombres se balanceaba constantemente junto al restaurante flotante más grande. El albino soltó un rollo de cuerda que tenía sobre el hombro y lanzó un extremo por la ventana. A continuación se apoyó con un pie en la pared bajo la ventana y agarró la cuerda con fuerza. Uno de los hombres de la embarcación cogió la cuerda y subió rápidamente a la ventana. El albino era lo suficientemente fuerte como para sostener la cuerda y el peso del otro hombre. La otra figura apareció en el ojo de buey y se coló por él, dejándose caer al suelo. También tenía la cabeza llena de pelo blanco, piel rosada y gafas de sol. Tenía unos 30 años, mientras que el primer albino aseguraba la cuerda a un poste. El segundo abrió una mochila, sacó algunos instrumentos y se puso a trabajar. Mientras tanto, en el comedor Gui Tokarkai detuvo la música y comenzó su discurso. Amigos míos, dijo, me temo que no siempre doy crédito a quien lo merece. En una ocasión tan especial como la de esta noche, debo disculparme por ese descuido. Todos los que trabajan para mí y para Eurasia Enterprise siempre merecen ser elogiados. Quiero que sepáis que estoy muy orgulloso de todos y cada uno de ustedes. Gracias a ustedes, Eurasia Enterprise es uno de los principales establecimientos de transporte y comercio del Lejano Oriente. Pero también se necesitó a alguien con una capacidad de gestión, liderazgo y fortaleza superiores para guiar este gran barco.
nuestro a través de aguas a veces turbulentas. Durante 30 años ha sido una inspiración y un mentor para todos nosotros. Miró directamente a John Desmond y dijo, y tú has sido algo así como un tío o quizá un segundo padre para mí, personalmente, John. Desmond sonrió y se movió en su asiento avergonzado. Era casi 18 años mayor que Tokakai, y a diferencia del director general de Desmond, había nacido y crecido en Gran Bretaña, habiéndose trasladado a Hong Kong a principios de los años 50. Tokakai continuó, si alguna vez ha habido una persona que merezca un premio al servicio distinguido, esa es John Desmond. Yo por mi parte le echaré de menos. Nos dejará a finales de junio. ¿Qué pasa, John? ¿Temes que los comunistas te quiten las prestaciones sanitarias el 1 de junio? Hubo risas y aplausos. De todos modos, continuó Tokakai, sin más preámbulos, permítanme presentarles esta placa. Dice a John Desmond, en reconocimiento a sus 30 años de distinguido servicio en Eurasia Enterprise. Hubo más aplausos cuando Desmond dejó su asiento y se acercó al podio. Los hombres se estrecharon la mano. A continuación, Desmond se dirigió a la sala y habló por el micrófono. Gracias a todos. Ha sido 30 años maravillosos, empezó diciendo. Eurasia Enterprise ha sido buena conmigo. Hong Kong ha sido bueno conmigo. No sé qué me depara el futuro después del 1 de julio, pero estoy seguro de que Desmond dudó. Parecía estar buscando las palabras adecuadas. Que todo seguiría igual. Todos los presentes sabían que el 1 de julio Gran Bretaña ya no estaría en posesión de Hong Kong. Toda la colonia pasaría a manos de la República Popular China. A las 12:01 a.m. A pesar de las garantías de China de que Hong Kong seguiría siendo una zona capitalista y de libre empresa, durante al menos 50 años nadie podía estar seguro. Les deseo a todos la mejor de las suertes, continuó Desmond. Gracias de nuevo. Y a mi buen amigo Guy Tokakai, el hombre que realmente dirige Eurasia Enterprise, un agradecimiento muy especial. Durante los aplausos, los dos hombres volvieron a estrechar sus manos. Entonces Tokakai hizo una señal al director de la banda y la sala se llenó con el ritmo de swing de Pennsylvania 65000 de Green Miller. Tokakai acompañó a Desmond de vuelta a la mesa. John, tengo que volver a la central, dijo. Supongo que te veré mañana en la oficina. ¿Te vas tan pronto, Guy? Preguntó Desmond. ¿Para qué? He dejado algunos asuntos pendientes en la oficina de los que hay que ocuparse. Escucha. Disfruta de tu fiesta. Hablaré contigo pronto. Guy, espera, dijo Desmond. Tenemos que hablar de cosas. Sabes que sí. Ahora no, John. Lo hablaremos mañana en la oficina. ¿De acuerdo? Guy se alejó sin decir nada más. Con precaución, John Desmond vio a su amigo salir de la habitación. Sabía que el techo iba a derrumbarse cuando el resto de la junta descubriera lo que él había aprendido hacía solo 2 días. Se preguntó cómo Guy Tokakai iba a salir indemne. Guy Tokakai salió del comedor, subió a la cubierta y subió a una pequeña lancha. La lancha lo llevó a la orilla, donde le esperaba su limusina personal. En un instante se dirigió a la parte norte de la isla y al panorama de edificios y luces. Para entonces los 2 extraños chinos albinos habían terminado su trabajo. El primero se deslizó por el ojo de buey del almacén, se deslizó por la cuerda y se dejó caer en el bote de remos que lo esperaba.
Su hermano le siguió y momentos después el bote se dirigía hacia el este, hacia un yate que esperaba a unos 200 metros de distancia. El tercer hombre, el que remaba también, tenía la cabeza llena de pelo blanco, la piel rosada y gafas de sol. Los hermanos albinos no solo eran el trío más extraño del Extremo Oriente, sino también el más peligroso. Exactamente 15 minutos después el Palacio Esmeralda estalló en llamas. La peor parte de la detonación envolvió al comedor y la pista de baile se derrumbó. No ocurrió lo suficientemente rápido para las aterrorizadas personas atrapadas dentro de la trampa mortal. Los que no se quemaron vivos se ahogaron tratando de escapar. En 12 minutos la estructura se había sumergido por completo. Todos murieron, incluyendo John Desmond y todo el consejo de administración de Eurasia Enterprises. 21 de junio de 1997, 11:55 am, Australia Occidental. Aproximadamente en el mismo momento en que James Bond se quedó dormido en un vuelo de ida y vuelta de Kingston, Jamaica a Londres, el sol caía a plomo en el interior de Australia. Un joven aborigen que frecuentaba esta zona del desierto en busca de currajou, una planta comestible, seguía asustando por los hombres blancos que había visto antes. Los hombres habían llegado a este lugar aislado en vehículos de 4 ruedas que el chico solo conocía como coches. La familia del niño vivía en un campamento a 1 milla de distancia y lo había hecho desde que él podía recordar. Sabía que más al sur, a más de un día de camino, había pueblos poblados por los blancos. Al este, más cerca de Uluru, la mística formación rocosa que el desierto que los hombres blancos llamaban Ayers Rock. Había aún más invasiones en el territorio de los aborígenes. Los hombres blancos habían llegado esta mañana temprano en 2 coches. Habían pasado 1 hora en el lugar cavando en la tierra y enterrando algo. Luego se marcharon, dirigiéndose al sur, hacia la civilización de los blancos. Habían pasado 3 horas antes de que el niño decidiera inspeccionar el terreno. La excavación ocupaba una área de 2 metros de diámetro. La tierra estaba fresca, pero ya había empezado a cocerse y endurecerse al sol. El niño tenía curiosidad, quería saber qué habían escondido allí los hombres blancos, pero tenía miedo. Sabía que podía meterse en problemas si le veían los blancos. Pero ahora no había nadie más cerca. Pensó que debía ir a buscar un lagarto para la comida de esa noche, pero su deseo de inspeccionar el túmulo era demasiado grande. Si hubiese llevado un reloj, habría marcado exactamente las 12 del mediodía cuando el sol le explotó en la cara. La explosión nuclear que produjo ese día a 300 kilómetros al norte de Leonora, en Australia Occidental, provocó ondas de choque en todo el mundo. Más tarde se determinó que el artefacto tenía aproximadamente 3/4 partes de la potencia del arma que destruyó Hiroshima, el equivalente a unas 300 toneladas de TNT. La explosión cubría un área de 5 kilómetros cuadrados. Fue mortal sin duda, pero burda para los estándares actuales. Sin embargo, si hubiese habido una ciudad donde se enterró la bomba, seguramente no habría quedado nada de ella. En pocas horas, una sesión de emergencia de las Naciones Unidas denegó nada más que una pelea a gritos entre las superpotencias. Nadie sabía lo que había pasado. Los funcionarios australianos estaban completamente desconcertados. Los inspectores del lugar no encontraron nada más que el hecho de que se había detonado un artefacto nuclear casero. Todo el mundo agradeció que hubiera sido en medio del interior del país, donde supusieron que no había habido víctimas. Sin embargo, lo que era realmente aterrador era la implicación del lugar. Era con
Toda probabilidad una prueba. Alguien, un grupo terrorista o una potencia extranjera que operaba en Australia estaba en posesión de armas nucleares rudimentarias. Mientras Australia, Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña combinaban fuerzas para investigar la explosión y buscar respuestas, también esperaban la inminente reclamación de responsabilidades y el posible chantaje. Nunca llegó. Cuando James Bond llegó a Londres en las primeras horas del mismo día, hora de Londres, la explosión nuclear seguía siendo un misterio total.